Pero porque te recorta un poquito más. Al ponerlo en vídeo te recorta un poco. Vale, ¿has hecho la feria de ¿pasamos? Sí. Chao. Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación de los libros de David Llorente, Madrid Frontera, y de Carlos Augusto Casas, El Ministerio de la Verdad. Muchas gracias a todos y damos paso. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este coloquio que es la mejor utopía jamás soñada. La mejor utopía jamás soñada, aunque vayamos a hablar de distopías o no. Ahora empezaremos el debate. Tenemos que presentar a estos dos autores, a David Llorente, no solo con Madrid Frontera, sino con Europa, que sería su séptima novela, publicada por la editorial Al Revés. También a Carlos Augusto Casas, con esta segunda novela, que es El Ministerio de la Verdad, como dos grandes voces narrativas de nuestro país, pero sobre todo me van a permitir, y aquí creo que no va a haber conflicto alguno, y que aquí se van a apoyar la moción, y es que se trata de dos de las grandes voces críticas que además esa crítica la han pasado al ámbito de la ficción. Vamos a adentrarnos en el terreno de las distopías para saber si realmente El Ministerio de la Verdad, publicado por Ediciones B, a Carlos Augusto, y Europa, o incluso Madrid Frontera, publicado por Al Revés, a David Llorente, son realmente distopías, o realmente estamos incluso hablando de costumbrismo en esta pospandemia en la que la enfermedad, las mascarillas y esa sociedad alienante, deshumanizada, comienza a ganar terreno, al menos por algunos flancos, sin ánimo de ser escandalosos ni catastrofistas. Así que un placer, David, Carlos, estar aquí con vosotros dos. Tenemos que decir que en relación a Carlos Augusto Casas, periodista de raza, segunda novela, después de un personaje inolvidable que es Mateo Acuña, el gentleman, dentro de una novela publicada por Mar Editores, que también tenemos posibilidad de comprar en esta Feria del Libro de Murcia. Ya no quedan junglas a donde regresar. David Llorente, Madrid Frontera, anteriormente Te quiero porque me das de comer. La más reciente novela, también publicada por Editorial Al Revés, es Europa. Charlaremos también un poco como esto, porque a mí no voy a hablar de una saga, porque me lo estaría inventando realmente, pero creo que tiene bastante coherencia al aunar estos tres títulos. Y antes de proceder al debate distópico, agradecer por supuesto a la Feria del Libro de Murcia, a Asensio Piqueras y a todos sus secuaces, a toda la asociación Palin, Raúl, Jesús, a tantas personas que están haciendo posible este regreso presencial, de nuevo este encuentro, a vernos todos, a volver a disfrutar de esa literatura con toda la cercanía que a todos nos gusta. Dicho lo cual, nos hemos reunido para hablar o no de distopías, porque no sabemos si realmente ellos están de acuerdo, que yo creo que no van a estar. En sí, sus novelas están tratando algo que, como ya es nuestro día a día, no es nada distópico, o porque realmente pues, se encuentran más cómodos cuando de alguna manera se les enfoca, que no digo clasifica, dentro de otros territorios como novela negra, como crítica social, como ya bien decíamos. Así que lanzo el guante, me voy corriendo y que empiece quien quiera a hablar de distopías o no. Empiezo yo. Muchas gracias a todos por asistir y por estar aquí, y muchas gracias a la Feria del Libro de Murcia por haberme invitado. Yo, Ediciones B ha vendido mi novela como una distopía. Yo no estoy muy de acuerdo. Siendo políticamente correcto,
prefiero que sean los lectores los que decidan si es una distopía o no. Yo creo que no, y de hecho que mi historia se desarrolle en 2030 y no en la actualidad obedece fundamentalmente a dos motivos. Uno era, mi novela está basada en una reflexión sobre el clásico 1984 de Orwell. Es un homenaje a 1984 y nace de una reflexión que supongo que se me agudizó durante la pandemia sobre qué elementos de 1984 se podrían estar dando en la actualidad. Entonces, en esta sociedad que yo describo en mi novela, está gobernada por los 4 ministerios de 1984, ¿no? Uno de ellos es el Ministerio de la Verdad. Para hacer que esto fuera más verosímil a los lectores, pensaba que alejándolo de la actualidad, aunque fuera un futuro muy próximo como es 2030, era más fácil para los lectores el hacer creíble que estuviéramos gobernados por estos 4 ministerios. Y el segundo motivo era también porque en mi novela, como ha dicho Maika, sí que creo que hay bastante crítica social. No quería que la gente cayera en la tentación de identificarlo con alguna ideología o con algún partido político. Entonces ese ha sido el motivo de 2030. No quería tampoco situar mi novela mucho más allá, porque no quería que entrara en el campo de la ciencia ficción, porque mi novela no es ni pretende ser ciencia ficción. Y creo que no es una distopía porque para crear este Madrid y esta España de 2030 me he basado fundamentalmente en cosas que veo diariamente, ¿no? No me he inventado que los ancianos, que la gente de la tercera edad sean los que se manifiesten reclamando derechos, no me he inventado que los libros acaben en los contenedores, no me he inventado que los jóvenes hagan cola para comprarse el último teléfono móvil en vez de protestar por sus derechos. Yo creo que lo único es que lo he llevado un poquito más allá, pues haciendo una reflexión sobre nuestra sociedad y hacia dónde nos conduce y cómo nos estamos dejando manipular, sobre todo por las nuevas tecnologías, ¿no? Y por eso creo que no es una distopía. Ellos dos no se han puesto de acuerdo, pero ambos hablan de en el plazo de 30 años todos estamos así de fastidiados. Y claro, si esto no es una distopía, es decir, un futuro en el que la cosa va muy mal, con esa sociedad oprimida, alienada, se supone que entonces es una visión muy pesimista, eso pensaríamos. Pero aquí tenemos a David Llorente, que en alguna entrevista, y además la he transcrito yo, y no me puede decir que no, ha dicho, es una visión optimista de la vida. ¿Y qué decía David? Es optimista porque cuando ya no se puede ir más bajo y tocar más fondo, solo queda subir hacia arriba. No sé si lo recuerdas. No, yo no recuerdo casi nada de lo que digo en las entrevistas. Pero en cuanto al tema de si es distopía o novela negra, si es que el autor en esto apenas tiene nada que decir, porque en el momento en que la editorial te lo vende de una manera o los lectores lo ven de otra, pues el autor lo único que tiene que hacer es callarse y asumirlo, ¿no? Y en cuanto al tema de las distopías, claro, generalmente una distopía era una novela que se sitúa en un futuro, ¿no? Y un futuro que apenas estamos reconociendo porque ha habido un vacío de información, ¿no? Había un antes, un vacío de información y un después, ¿no? Entonces cuando estamos viendo por ejemplo un Madrid futuro, ¿no? En donde han cambiado muchísimas cosas y dices, ¿qué es lo que ha pasado para que esto haya cambiado, ¿no? Esa es la idea de la distopía. Pero claro, igual que Carlos hace una distopía en 2030, o yo la hago más o menos por esas fechas, eso es muy interesante porque las distopías ya no son... Estamos creando un mundo ficticio en el 2100 y pico, ¿no? Sino que ya la distopía es a 30 años vista, ¿no? A 40 años. Entonces es como esa serie de televisión, la de Years and Years, ¿no? La conoces, que está reflejando cómo va a ser el mundo dentro de 30 años, ¿no? ¿Y por qué hemos llegado a esto? Yo creo que es porque la ciencia y la tecnología, la medicina están avanzando a una velocidad tan acelerada y somos capaces de imaginarnos cómo va a ser el mundo no dentro de 200 años, sino dentro de 30 años, ¿no? Donde posiblemente muchas de las cosas que conocemos pues desaparezcan y surjan otras peores y otras pues a lo mejor no tan malas.
lo de surjan días peores es muy alentador, claro, pero en esto que contáis, lo cierto es que ha habido una pandemia de por medio. No estaríamos hablando de las novelas en estos términos que estamos hablando ahora si no hubiera acontecido esta pandemia. Es un punto de inflexión para cómo vosotros ahora, en tu caso David, repensáis vuestras obras, en tu caso Carlos, de alguna manera las asimiláis. La pandemia es un punto de inflexión real para un escritor cuando reflexiona sobre su obra. Desde el punto de vista artístico es un punto de reflexión para pensar, estoy hablando en otros términos, la ciencia ficción ahora es casi costumbrismo, o realmente no penséis que esto os esté afectando de esa manera tan abisal. Yo creo, porque esto al final uno no lo sabe, seguimos en pandemia y uno no sabe cómo te ha afectado, ¿no? Todavía no puedo asimilar cómo esto puede cambiarme, ¿no? Creo que para mi novela no. Ahora, sí que la pandemia lo que ha hecho ha sido que esta idea que tenía de 1984, pues de hacer un homenaje y de pensar que, lo que comentaba antes, los elementos de 1984, sí que todo se ha acelerado y sí que hay una sensación generalizada que la pandemia ha motivado de pérdida de libertad. Yo creo que ahora sí que más gente, no sé si es real, si es una sensación real o es fruto de la pandemia, pero sí que parece que hay un sentimiento de pérdida de libertad, de más control, y bueno, lo que estamos viendo con negacionistas y con no sé, por ejemplo, la aplicación de radar COVID. Yo creo que en España no ha tenido ningún tipo de aceptación, básicamente porque la gente decía que el gobierno te iba a controlar por esta AP, como tenemos un montón de aplicaciones que nos bajamos y nadie se lee las condiciones y vamos a aceptar, ¿no? Yo creo que sí que hay una sensación de pérdida de libertad que ha motivado que esta novela salga antes. Yo tuviera más ganas de escribirla quizá por la pandemia, pero desde el punto de vista de mi forma de escribir o de... No sé si todavía no soy consciente de cómo la pandemia me ha podido cambiar. Igual no me ha cambiado nada o igual sí, no lo sé. Pero en este sentido, fíjate, tenemos a la protagonista, que es Julia Romero, que es una periodista joven, una periodista que, bueno, pues todavía tiene ciertos ideales periodísticos, que quiere luchar por la profesión porque piensa que realmente puede cambiar el mundo. Esa periodista se enfrenta a un mundo que es de Matrix realmente y que se vive como tal, y ahí está el organismo tremendo que es el Ministerio de la Verdad, perverso donde los haya, que realmente manipula la información en aras de unos intereses creados brutales que hay detrás de bueno, pues unas corrupciones inmensas. ¿No crees que es posible que por parte de los lectores ahora esto se lea de otra manera? Es decir, antes sí que se podía percibir esta novela como mucho de ciencia ficción. Es posible que ahora ya no se perciba como tanto de ciencia ficción, claro. Sí, eso es evidente, y ahora que ya la novela salió en mayo y ya tengo más contacto con los lectores, evidentemente nadie me dice que es ciencia ficción, sino todo lo contrario, me dicen que es por los comentarios que uno lee en las redes sociales y las críticas, la mayoría de la gente dice que es una novela realista. Yo también lo creo. Una de las ideas en las que me basé para crear el Ministerio de la Verdad fue una noticia que salió de la falsa sensación de elección que tenemos. En este caso la noticia hablaba de los supermercados, ¿no? Que tenemos la falsa sensación de que podemos elegir entre un montón de productos cuando todos esos productos realmente pertenecen a dos empresas, ¿no? Esa falsa sensación de elección yo creo que la estamos viviendo y que la gente cada vez es más consciente, ¿no? de que hay una realidad, digamos así, epidérmica, que es la que vivimos cotidianamente, pero que hay otra que no conocemos. Y lo más preocupante, que era algo que yo quería reflejar en mi novela, es que a la mayoría de la gente no le importa. Ya no le importa vivir en una mentira cómoda, una mentira pues confortable. No necesito saber, sé que la verdad va a ser muy dura, sé que la verdad no me va a gustar y prefiero ignorarla, ¿no? Entonces, yo volvemos a lo de antes, yo no me he inventado que la gente ahora sale del trabajo, se conecta a alguna plataforma de series y así es un día y otro día, porque no quiero saber, no quiero conocer, todos los políticos son iguales, todo este tipo de cosas. Yo creo que eso cada vez es más generalizado, este pensamiento, ¿no? Y esa es un poco la base de la crítica que quería hacer en la novela.
posiblemente esa sea la verdadera crítica social del Ministerio de la Verdad, y es que no es tanto el revelar determinadas cosas que hay en el backstage que se nos niegan, sino lo tremendo de que la sociedad ya se ha acomodado a que eso suceda y ya a muy poca gente le importa, sobre todo a todos esos agentes que están llamados a de alguna manera velar por los intereses de los ciudadanos o el papel por excelencia del periodista un poco, que es ese punto contestatario que brilla por su ausencia. Claro, y eso es yo soy periodista y cada vez lo veo más, ¿no? entre mis compañeros, que cada vez nos estamos convirtiendo más en funcionarios y se nos ha olvidado un poco cuál es la función básica y no es ni mejor ni peor. O sea, los periodistas realmente a lo que nos tenemos que dedicar es a contar la verdad, y eso se nos ha olvidado. Entonces se nos ha olvidado por intereses, porque vende más entretener, por un montón de factores que han hecho que la profesión esté donde esté, ¿no? Yo soy bastante crítico con los periodistas en mi novela, aunque Julia es un poco el personaje que quiero mostrar un poco de luz, una esperanza al final, ¿no? Porque sí que sigo creyendo en la función del periodismo, aunque no sé, ahora mismo no se esté dando. Pero yo creo que sí, que se nos ha olvidado y sobre todo es lo que volvía a lo que decía un poco antes. Ya no es una cuestión de que la verdad se oculte, es que la gente no quiere saberla. Ya no es simplemente que los periodistas no la contemos, es que a la gente no le interesa. Cada vez los informativos tienen menos audiencia, cada vez importan menos, cada vez los informativos son más entretenidos y más anecdóticos. Si nos fijamos en los contenidos de los informativos de televisión, pero pueden ser también de los periódicos y también pueden ser de la radio, la mayoría son anécdotas y son noticias que llaman mucho la atención, pero que no significan absolutamente nada, ¿no? Y eso es porque la gente lo reclama. Entonces se nos ha olvidado que la función del periodista no es dar a la gente lo que quiere, sino lo que necesita. Ya no damos a la gente lo que necesita, les damos lo que quieren. Nos hemos convertido en una especie como de McDonald's de la información, ¿no? Sabemos que la hamburguesa es mala, pero a la gente le gusta, pues vamos a seguir haciendo hamburguesas. Esa es mi sensación después de 25 años dedicados al periodismo. En ese sentido, de alguna manera, como bien dice Carlos, Julia Romero significa un punto de luz, un punto de esperanza. Bueno, ahí queda, es una novela abierta, no sabemos si va a haber continuación. No lo sabemos, no lo sé ni yo. Y tenemos que decir que ahí, de alguna manera, el discurso David Llorente lo radicaliza un poco más. No hablamos de negacionismo como concepto, sino de una filosofía de la negación en un momento dado. Hemos escuchado a David hablar de esto, en el sentido de filosofía de la negación como de desesperanza. No hay manera posible de vencer en relación a las injusticias y a las desigualdades sociales. Esto es lo que intuimos en las páginas de Madrid Frontera, de Europa y de Te quiero porque me das de comer. Que nos diga, nos corrija David, que siempre nos corrige algo más. Bueno, primero con respecto a lo que has estado diciendo antes, también hay que tener un poco cuidado cuando hablamos de ciencia ficción, porque generalmente el género de la ciencia ficción se basa en un desarrollo tecnológico, ¿no? que crea un mundo diferente, ¿no? Aunque este desarrollo tecnológico pueda ser de gente que viene de fuera a nosotros, ¿no? Y que nos presenta un mundo completamente diferente al nuestro, ¿no? Pero ejemplos como el Ministerio de la Verdad, ¿no? o otras organizaciones que aparecen en novelas, ¿no? Esto no es ciencia ficción y viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando tú quieres denunciar una falta de libertad, es porque alguien te la está quitando, y ese alguien que te la está quitando suele ser un poder, ¿no? Casi omnímodo, ¿no? Ahí, yo me estoy acordando de una novela de Ismael Cadarel, del Palacio de los Sueños, donde hay un ministerio que es el ministerio onírico, ¿no? Que es algo delirante, es un ministerio que revisa los sueños de la gente, ¿no? Para ver quién está soñando algo que pueda perjudicar al poder, ¿no? Están buscando el sueño revelador, ¿no? Y de repente todos los habitantes tienen la obligación de, cuando ven un sueño raro, ¿no? Comunicarlo a este ministerio, y este ministerio lo va revisando y dicen, este es un sueño que realmente esa persona sueña esto porque quiere atentar contra el poder, ¿no?
Entonces también es un ministerio que está por encima de los habitantes, los está estrujando, ¿no? Eso no es ciencia ficción, ¿no? Y en cuanto a lo que tú me habías preguntado, de la esperanza o la desesperanza, es que claro, yo no escribo sobre eso, ¿no? Yo cuando me pongo a escribir no me planteo si voy a crear esperanza o desesperanza, no voy por ahí, ¿no? Pero la esperanza que yo veo que aparece en mis novelas tiene que ver con el hecho de que la gente no se rinda, ¿no? Y que la gente pelee aunque sepa que va a perder, ¿no? En las dos últimas novelas que he publicado sí, eso es así. En la que tú has dicho, el Te quiero que das de comer, eso es otra cosa diferente porque es más realista, tiene que ver con un barrio de Madrid, Carabanchel, en la época del auge de la heroína, que supuso por supuesto un auge de la delincuencia, ¿no? Y en cuanto a la visión de la realidad, llega un momento en que todo te supera tanto que a la hora de describirlo solamente puedes utilizar recursos narrativos y literarios que vienen de la fantasía, que vienen de la ciencia ficción y que los recuperas justamente para reflejar la realidad, ¿no? Porque aunque hablemos de distopías, aunque hablemos de ciencia ficción, al final se trata de reflejar la realidad de la mejor manera posible, ¿no? Y a veces hace falta ese tipo de recursos no realistas, paradójicamente, para reflejar la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y en cuanto a lo de la pandemia, a mí eso no me afecta a la hora de escribir, ni me afectará, porque también pienso que la literatura no funciona así. Cuando se hablará de la pandemia, cuando haya pasado, ya han pasado años, ya haya gente que lo esté reviviendo, ¿no? Pero ahora inmediatamente, como esas novelas que surgían en la pandemia, diario de la pandemia, no. Vamos a ver, siempre ha sido así, ¿no? Cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra, cuando hay una situación tan traumática, la literatura necesita un tiempo de reposar, ¿no? Para ver las consecuencias, las historias, ¿no? Que vayan pasando años y ya se empieza a hablar sobre eso, ¿no? Yo pienso que es así. Yo creo que la pandemia ahora a los autores, a los artistas en general, les afectará poco, ¿no? A lo mejor dentro de 15 años ya se empieza a escribir bien sobre la pandemia, pero creo que todavía no. Si me permitís, voy a afinar un poquito más en esta reflexión sobre la pandemia, porque a ver qué os parece, qué podemos reflexionar de esto. Es posible que la pandemia, de alguna manera, haya hecho que el futuro ya esté aquí. La sensación que yo tengo con vuestras novelas, tanto El Ministerio de la Verdad como Europa, en este caso sobre todo, la sensación que tengo es de que realmente en otro momento se habían leído de una manera diferente. No sé hasta qué punto a vosotros os afecta o no la creación, que posiblemente no, pero en la manera en la que se perciben, algo que antes podría ser ciencia ficción de anticipación, por el valor de anticipación simplemente, no digo que habléis de recursos, sino de un valor de anticipación. Ahora el lector lo puede estar viviendo como una alegoría. Para mí ese sería el punto central que me hace pensar que la pandemia en algo está afectando. Tenéis razón, no a vosotros como creadores, tanto así a cómo estamos recibiendo vuestras obras. Sí, evidentemente, y de eso además es fruto mi novela porque de hecho no iba a ser la segunda. Yo tenía otra novela ya apalabrada con Ediciones B y en cuanto les conté la historia del Ministerio, la quisieron sacar ahora porque ellos consideran que los lectores ahora mismo estarían mucho más dispuestos a leer una novela como la mía después de la pandemia. Es evidente que novelas que traten sobre el futuro, sobre la sociedad, sobre cómo vivimos, aunque no traten para nada la pandemia, aunque sea de forma tangencial, ahora mismo ya se leen de forma distinta. Pero es un poco lo que comentaba antes. Yo creo que ahora la pandemia, si algo bueno ha tenido, que ha tenido muy pocas cosas buenas, es que ha habido una toma de conciencia. Yo creo que la gente ha repensado cómo es su vida, cómo es la sociedad y hacia dónde quiere ir. No sé exactamente qué es lo que va a pasar, si esto va a cambiar mucho o de repente se nos va a olvidar, que yo creo que se nos va a olvidar rápido. Pero yo creo que sí, que particularmente en mi novela, si no hubiera habido la pandemia, se leería de forma distinta, completamente distinta. Y además, yo creo que, volviendo un poco a ver si mi novela es optimista o pesimista, el otro día leí unas declaraciones ahora no recuerdo el nombre, pero es el director de Microsoft, diciendo que íbamos a vivir como en 1984
en 2024. O sea, que eres todavía más pesimista que yo por lo menos lo pongo en 2030. Es un proceso irreversible, es decir, esta manera que estamos ahora teniendo de leer al menos estos textos, ¿es algo que se va a quedar, David? Bueno, yo no creo que la gente cuando lea uno de estos libros que tenemos aquí lo relacione directamente con la pandemia. Yo no creo que cuando lean el libro de Carlos o el mío digan, esto lo está diciendo porque es una alegoría de la pandemia. No, el lector sabe lo que está leyendo. Si es verdad que es posible que por la pandemia el lector esté más sensibilizado a según qué temas, ¿no? Entonces cuando aparecen estos temas les puede retorcer más el estómago, ¿no? Les puede enganchar más, les puede hacer pensar más, pero un buen lector sabe el libro que está leyendo. Pero claro, también un libro se asume y se lee diferente dependiendo de la época histórica en que lo leas y tu etapa vital también, ¿no? Entonces sí, después de la pandemia la interpretación de estos libros será la misma, pero el ánimo con el que los lectores se enfrenten a estos libros cuando ya los empiezan a leer, pues será diferente. ¿Con qué voluntad se escriben este tipo de libros? ¿Qué expectativas tiene uno cuando escribe? ¿Uno simplemente se expresa? ¿Hay una voluntad explícita de dejar testimonio de su tiempo, de hacer algo generacional? Yo soy muchísimo más simple, muchísimo. Yo, me pasó con la primera novela y me ha pasado con la segunda, yo lo que quiero sobre todo cuando escribo es divertirme yo. Y normalmente escribo las novelas que me gustaría leer a mí. Pero al final, no sé, supongo que será por mi educación o por mis inquietudes, siempre tengo que meter algo de crítica social. Me sale así. Entonces, a lo mejor, por eso mis novelas no son tan divertidas como me gustaría o como yo las leo, ¿no? Pero no tengo ningún tipo de pensamiento en trascender ni en dejar un legado de mi tiempo. Yo creo que eso además es, si pasa, es algo que se tiene que hacer inconsciente. El libro tiene una vida propia y si es lo suficientemente bueno quedará, y si no, nada. Yo normalmente cuando me enfrento a una historia, la historia me tiene que convencer, me tiene que gustar, ni siquiera pienso mucho en los lectores. Ya sé que esto no es políticamente correcto, pero yo normalmente no pienso en quién me va a leer y pienso más en mí, en que yo crea en la historia, en que me lo pase bien y sobre todo también, sobre todo en esta, que es mi primer thriller. No quería que se quedara simplemente en un juego, que es lo que son los thrillers, en un juego, en un enigma, ¿no? En descubrir quién es el asesino o que haya un misterio, haya que resolverlo y quedarnos allí, no jugar al crudo, ¿no? Y quería ir un poquito más allá, que supongo que será por mi afición a la novela negra, y quería que hubiera algo de crítica social, que creo que hay bastante en esta novela, y por lo menos cambiar un poquito el estilo normal de lo que tiene que ser un thriller. Yo no me gustaba quedarme solamente en este juego intelectual de descubrir un misterio. Vamos a añadir una pequeña cuña a la respuesta que nos vaya a dar David, en el sentido de que tenemos que advertir que Europa es una lectura muy hardcore, es el término al que se ha llegado a concluir después de mucha reflexión. Tenemos que decir que dinamita los géneros así directamente. Y sí que es cierto que es una novela que tiene un punto ecologista, tiene un punto feminista, es beligerante. Ahí supongo que sí hay voluntad de denuncia. Bueno, en mi caso es absolutamente ineludible que haya crítica social y denuncia, porque yo cuando me pongo a escribir una novela ni siquiera sé todavía el tema del que voy a hablar, ¿no? Estaba hablando antes con Carlos de que no hacemos escaleta para escribir una novela, pero yo me pongo a escribir y poco a poco, o sea, escribiendo y borrando y cortando y tirando, poco a poco voy sabiendo de qué quiero escribir. Al final acabo escribiendo de lo que me molesta, de lo que me duele, y al final pues lo que me molesta y me duele externamente es lo que veo por la calle. Entonces cuando me pongo a escribir, pues inevitablemente escribo ese tipo de historias, ¿no? Pero claro, por supuesto, uno cuando escribe no dice, voy a dejar testimonio de mi tiempo, ¿no? Para la posteridad, ¿no? Que efectivamente eso ya ojalá suceda, ¿no? Pero eso no puede ser
un objetivo prioritario, ¿no? No, pero habrá gente que Habrá sí, gente habrá que gente que sí, se sí, ponga sí, ahí, es lo que sí. estaba pensando. ¿Y qué me habías preguntado, Europa? Simplemente era el comentario, ¿no?, de si realmente había una voluntad, no como muy bien me dices, de dejar un testimonio como tal, de pasar con tu narrativa a la posteridad, Claro, de lo los que términos, pasa- pero sí de denuncia. A mí me pasa una cosa muy frustrante, es que yo, por ejemplo, terminé Europa y muchas de las críticas, buenas críticas que se hacían, lo primero que preguntaban era ¿qué es Europa? ¿No? Porque decían, no, es que es una locura, es muy extraña, utiliza diferentes planos narrativos o estilos y sin embargo yo la escribí como la cosa más normal del mundo, ¿sabes? Es decir, a mí me sale así, esa visión, ese tipo de narrativa, yo tendría que hacer un esfuerzo muy grande para escribir de otra manera y sin embargo siempre que escribo una novela me dicen que si es vanguardista, que si es rompedora, que si es diferente, cuando realmente yo no hago ningún esfuerzo porque sea diferente, ¿no? Yo sí hago un esfuerzo porque sea diferente del anterior que he escrito yo, pero más allá de eso no. También os digo una cosa muy terrenal, pero que es real. Cuando el librero recibe un ejemplar de Europa o del Ministerio de la Verdad, tiene que colocarlo en una estantería. ¿Dónde colocamos Europa? Me lo preguntas a mí. Ah, claro. En narrativa, ¿no? Yo qué sé. En narrativa, No lo sé, en narrativa distópica, no lo sé. en narrativa histórica. No sé. Podemos hacer una sección que fuese nuestro nombre y nuestras novelas. Has escapado bien en el último instante. No vale copiar la respuesta. No, yo lo tengo claro, la mía que la pongan en la estantería de ofertas. Vamos a concluir directamente con algo que espero que nos contestéis y nos deis alguna pista. ¿En qué estamos trabajando ahora? ¿Es algo pospandémico? Que empiece David. Sí, en mi caso es muy sencillo. Yo siempre que he dicho en qué estoy trabajando, esa novela no ha salido. Así que a esta pregunta no voy a contestar. Yo también no me gusta mucho adelantar, pero sí que tengo tres ideas de novelas en la cabeza que igual no sale ninguna, pero hay una que estoy francamente enamorado y es la que más me apetece ponerme a escribir ya. Pero mantenemos el espíritu de No. crítica. Crítica sí, pero no es un thriller. No es un thriller, no es en 2030, es en la actualidad y es novela negra. Pues entonces nos obligaréis a seguiros la pista muy, muy de cerca, que además será un auténtico placer volver a reencontrarnos en la siguiente Feria del Libro de Murcia para seguir hablando de distopías o no, de crítica social y de dos de las mejores voces narrativas que tenemos en nuestro país. Carlos Augusto Casas, el Ministerio de la Verdad, que además está disponible para firmas en la Feria del Libro de Murcia a partir de este momento que la liberemos. También David Llorente, no solo con Madrid Frontera, sino también con Te quiero porque me das de comer, y con Europa Editorial Revés, Editorial Ediciones B. Un placer de los más grandes que podríamos tener. Muchas gracias.